Digamos, la historia bíblica está entretejida pues por la historia de familias que aportaron a esa historia o a esa, digamos, generación de la Biblia. Incluso los mismos escritores bíblicos formaban parte de familias algunos del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento no conocieron a los del Nuevo Testamento, pasaron muchos años, les hemos hablado que alrededor de 1500 años duró surgiendo, escribiéndose la Biblia, y por eso los escritores del Antiguo Testamento no conocieron a los del Nuevo Testamento, pero todos ellos fueron, digamos, parte de familias que fueron inspiradas por Dios. Pero no fueron familias perfectas, tuvieron dificultades, crisis, y las afrontaron con responsabilidad, las afrontaron con sabiduría, con la ayuda de Dios y salieron adelante. La historia del cristianismo, desde Jesús hasta nuestros días, también ha estado relacionada con familias. Son familias las que han formado parte de la historia del cristianismo. Incluso la iglesia primitiva durante un buen tiempo se reunía en casas de familia, donde está papá, donde está mamá, los hijos, y todos ellos están interesados en conocer más de las Escrituras. Al comienzo se escondían, digamos, durante un tiempo donde el Imperio Romano prohibía las reuniones cristianas y que se hablara de Dios, entonces, o de Jesús. Entonces ellos se esconden, están prácticamente como la iglesia subterránea, y así crece la iglesia, pero son las familias que se apoyan mutuamente para que el cristianismo siga desarrollándose. Así que entonces nosotros hoy somos justamente la extensión de esas familias cristianas que conocieron a Jesús un día y que siguen guardando las palabras de Dios. El domingo anterior les hablamos acerca de cómo traer el arca o la presencia de Dios a la casa. Yo me imagino que esta semana hubo mucho movimiento alrededor de esto. Muchas personas estuvieron orando o estuvimos orando diciendo: Señor, queremos que tu presencia esté en nuestra casa, que tu presencia se haga manifiesta en nuestra casa. Y yo creo que muchos lo hicimos. La lección del grupo de vida también estaba basada en el mismo tema. Y hoy vamos a hablar un poco con respecto a ello. Por eso estaremos usando pasajes paralelos o semejantes a los que se usaron hace 8 días, algunos de los mismos incluso. Cuando les hablamos del primer libro de Samuel, el capítulo número 7, venimos con una secuencia, digamos, porque los capítulos 4, 5 y 6 hablan de cómo el arca de Dios, porque es que en el capítulo 7, los versículos que vamos a mirar nos van a decir que el arca llegó a la casa de un hombre llamado Abinadab. Pero no llega por casualidad, hay toda una historia antes. Y la historia dice que el arca estaba en un lugar llamado Silo. ¿Cómo se llamaba el lugar? Silo. Era el lugar religioso, el centro religioso de Israel, donde estaban los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote. Por esa época había un sumo sacerdote llamado Elí y tenía 2 hijos. Los 2 hijos de Elí se llamaban Omni y Fines. Eso, entonces ellos, los hijos de Elí, estaban en el lugar, en el centro religioso de Israel llamado Silo, y ahí estaba el arca. Pero un día salieron los judíos a la guerra contra los filisteos, y cuando entraron en la batalla, muchos judíos murieron, salieron corriendo cada uno a su casa. Entonces las autoridades religiosas de Israel dijeron: vamos a llevar el arca, llevémonos el arca para la guerra, porque estando Dios entre nosotros, vamos a ganar la guerra. Se la llevaron y los filisteos escucharon el murmullo, la gritería de alegría, de júbilo, porque el arca llegó al campamento de Israel. Ellos se dieron cuenta, se percataron que el arca llegó al campamento. Entonces dijeron: ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Si antes no fue así, antes peleamos contra ellos, los vencimos, pero no tenían a Dios, ahora tienen a Dios. Quiero que comprendamos que para los filisteos, de alguna forma, esa presencia de Dios entre los filisteos pesaba muchísimo,
era muy importante, porque ellos saben que el Dios de Israel, es un Dios poderoso. Ellos tienen memoria que ese mismo Dios les hizo mucho daño a los egipcios en el pasado. Por eso tienen mucho temor ahora. Entonces ellos dicen, vamos a pelear, vamos a ser valientes, vamos a ser hombres esforzados, dicen, y vamos a enfrentarlos para no ser esclavos nosotros de ellos, como ellos son esclavos nuestros ahora. Y así fue. Entonces salen otra vez a la batalla, salen a la guerra otra vez. Están los judíos convencidos que porque tienen el arca van a ganar la batalla, pero no fue así. Dice que hubo una gran mortandad ese día. La mortandad fue tan grande que aún los hijos de Elí que estaban custodiando el arca en medio de la batalla, también murieron los hijos de Elí. Y se llevaron el arca los filisteos. Y un hombre de la batalla de los israelitas corrió para encontrar a Elí, el sumo sacerdote de Israel por esa época. Ahora les estoy parafraseando todos los capítulos anteriores antes de llegar al capítulo 7 de Primera de Samuel. Y le dijo al sacerdote, hubo una gran matanza contra Israel y sus hijos murieron también en la batalla. Y el arca fue llevada cautiva, fue tomada por los enemigos, por los filisteos. Cuando Elí escuchó esa palabra, estaba recostado, sentado en una silla, recostado en una columna del templo y se cae hacia atrás y murió, se desnucó y murió. Y su nuera que está para dar a luz, dio a luz justamente en ese momento. Y por eso le llaman al hijo, al nieto de Elí, que nace en ese momento, le colocaron por nombre Icabob, que significa la gloria ha sido rota, o la gloria ha sido violada en ese caso. Bueno, es el significado del nombre de Icabob. Entonces los filisteos tienen el arca ahora en sus manos como un botín de guerra. Ellos dicen, este es nuestro botín de guerra. Este es nuestro trofeo, y se lo llevan a sus tierras y lo colocan en un templo. El templo tenía un dios y el dios se llamaba Dagón. ¿Cómo se llamaba el dios? Dagón, el dios Dagón. Lo tenían ahí y el arca expuesta entonces acá. Y luego ellos se van a dormir esa noche y se levantan al otro día en la mañanita y van al templo otra vez para visitar a su dios Dagón y a ver qué ha pasado con el arca de Dios. Y ellos descubren en la mañana que el Dios de ellos se ha caído y está postrado ante el arca de Dios, ante la presencia de Dios. Hermanos, Dios es tan soberano, tan poderoso, que aún lo que no tiene vida, en ese caso, ese Dios no tenía vida, pero se postra ante Dios. ¿Quién lo hace? Pues realmente es una cosa que Dios hizo ahí. Y luego ellos lo colocan otra vez en su lugar, se van a dormir y al día siguiente, es decir, al segundo día, regresan otra vez al templo y descubren que ahora el Dagón, el dios de ellos llamado Dagón, está en el piso, pero le faltan las manos y le falta la cabeza. Está sin manos y sin cabeza. Terrible, ¿cierto? Bueno, así pasa, pero ellos luego se enferman, hay tumores. Entonces cuando están enfermos la pasan de una ciudad a otra. El arca durante 7 meses la tuvieron. ¿Cuántos meses? 7 meses, y la pasan de una ciudad a otra y se enferman y se enferman. Nos lo hablaban hace 8 días, pero yo estoy tratando de ubicarlos nuevamente en el tema. Y cuando ellos descubren que el tener el arca les generaba tanta pérdida, tantas muertes, la llevan otra vez para la tierra de Israel. Y así, después de estar sobre una gran piedra, la llevan, mueren mucha gente en ese pueblo también, porque van y la destapan y miran lo que hay en el arca. Y ustedes saben que habían 3 elementos en el arca. Yo no sé quién recuerda esos 3 elementos, que los diga por allá duro, a ver, ¿quién? ¡Wow! ¡Qué iglesia maravillosa! Entonces está el maná, está la vara de Aarón y están las tablas de la ley, ¿cierto? Esos 3 elementos. Entonces alguien mira a ver qué hay en el arca, y cuando alguien mira, desata una maldición de muerte sobre todo el pueblo, porque está, digamos, como violando la privacidad y la reverencia del arca o de la presencia de Dios. No es un sacerdote el que lo hace. Entonces, cuando todo esto pasa,
Aparece ahora el capítulo número 7 de Primera de Samuel. Y ahí vamos ahora, capítulo número 7. Dice el versículo número 1 de la siguiente manera: viendo los de Kiriat Jearim, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Su tienda estaba en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca la toman entonces y la llevan a la casa ¿de quién? De Abinadab. Abinadab es un levita, hijo de Isaí, hermano de David, y recibe esa bendición, el arca en su casa. Entonces santificaron a un hijo de Abinadab, llamado Eleazar, lo santifican para que guarde el arca. Pero este debió desempeñar una función de sacerdote, de adorar, de exaltar la presencia de Dios, pero no lo hace. Más bien desempeña la función de un vigilante, de un guarda de seguridad, y está ahí tratando de custodiar el arca. Pasan los 20 años. Así que entonces ese tiempo de alguna manera es un tiempo perdido para la familia de Abinadab. No aprovechan la bendición de tener a Dios en su casa. Así que Abinadab entonces no disfrutó la presencia de Dios en su casa. Y quería hablarles un poco acerca de que fueron 20 años perdidos para él y para su familia. Aunque conocían la escritura y conocían, digamos, la forma como deberían reverenciar y administrar la presencia de Dios, no lo supieron hacer. Fueron 20 años perdidos. Yo no sé cuánto tiempo llevamos en la vida cristiana. Tal vez usted dirá, esos 20 años, otros 30, otros 15, 10, 5, los años que usted lleva. Y usted dirá, esos han sido los mejores años de mi vida. Pero tal vez alguien dice, hombre, yo no he tenido provecho realmente de esos años, porque no siento como el anhelo de pasar el tiempo en la presencia de Dios. Ahora usted tiene esa presencia de Dios en su vida, porque recibió a Cristo como su Salvador, porque a lo mejor fue sellado con el Espíritu Santo, y a lo mejor, pero no hay una fluidez de Dios, la presencia de Dios pasa inadvertida. Tal vez usted tiene problemas con su vida devocional, tiene problemas con su vida de ayuno, no hay unas vigilias, usted no saca tiempo en las noches para dedicárselo al Señor, no tiene digamos como el anhelo de ir a la palabra, de leer la palabra y permitir que la palabra le hable. Más o menos era la situación de Abinadab y su familia. Ellos heredan de alguna manera la parte religiosa, la heredan de sus antepasados, pero no tienen, digamos, una convicción de ir y buscar a Dios, de relacionarse con Él, de dejar que el Espíritu Santo penetre sus vidas y transforme sus mentes, su corazón y llegarse otra vez a Dios. Entonces, para Abinadab la presencia manifiesta de Dios de alguna manera no existía. Ustedes saben que Dios, uno de los atributos de Dios es que es omnipresente, o sea que está en todas partes. Pero otra cosa diferente, o sea, una cosa es que Dios está en todas partes, está en la calle como acá en el templo, y en todos los lugares entonces es lleno por la presencia de Dios. Pero otra cosa es que la presencia de Dios sea manifiesta, y lo hacíamos hace unos días el ejemplo cuando apagábamos la energía, ¿cierto? Interrumpíamos el fluido eléctrico y decíamos, los cables tienen una energía, pero podemos o activarlo o desactivarlo. Y decíamos, la presencia de Dios es así, está ahí, pero nosotros decidimos activarla o dejarla que no funcione, o sea, no permitirle que funcione. Y siempre andar en nuestras fuerzas y andar siempre en nuestras decisiones y hacer lo que nos parece mejor. Y de alguna forma eso lo heredamos de la religión. Llegamos a veces a la iglesia cristiana y entonces estamos en la iglesia, pero no logramos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que nuestra vida espiritual fluya en otra dimensión. ¿Me hago entender?
Entonces es posible que alguien llegó a la vida cristiana y tiene ya unos varios años, pero usted no sabe todavía qué es quebrantarse en la presencia de Dios. Usted tal vez no ha llorado la primera vez en la presencia de Dios. O tal vez pasó un tiempo, pero en este momento no esté pasando. Y entonces ahorita estamos tipificando esa familia de Abinadab, donde Dios no fluye, donde la presencia de Dios no es manifiesta, donde la presencia de Dios no hace nada relevante en nosotros. Y el desafío es ese, o sea, que volvamos. Si nunca hemos estado en esa dimensión espiritual, entonces que vayamos por primera vez. Pero si hemos estado y le hemos abandonado, el desafío es que volvamos a encontrarnos con Dios. Amén. Abinadab no enseñó a sus hijos, no llevó a sus hijos a la presencia de Dios, no los enseñó, digamos, a administrar. ¿Cómo se administra Dios y las cosas sagradas? Cuando usted lee Segunda de Samuel, el capítulo número 6, Segunda de Samuel, el capítulo número 6, usted descubre que el arca va a ser llevada de la casa, bueno, va a ser llevada a Jerusalén, y los hijos de Abinadab son los que la van a guiar. Hay dos hijos de Abinadab que van a guiar el arca. Uno de ellos se llama Usa. Y los versículos 6 y 7 dice que cuando están en la era de Nacor, el arca se va a caer porque los bueyes en los que están transportando el arca se tropiezan. Y Usa extiende su mano y toca el arca para sostenerla. Y inmediatamente cae muerto. O sea, yo pregunto, en 20 años, ¿Abinadab no le ha enseñado todavía a sus hijos que no se puede tocar el arca? O sea, en 20 años. Entonces es una típica representación, digamos, de la familia religiosa. Llámese religión, lo que sea. Independiente a qué iglesia asiste una persona, puede ser religiosa. Digamos, no se sienta con su familia a compartir. Hijos, vea, tengan en cuenta esto. Esposa, tenga en cuenta esto. O esposo, dependiendo quién lleva el liderazgo cristiano. Porque no siempre en la casa el líder es el esposo. En algunos casos la líder es la mujer. Es la que está, digamos, ya conoció a Jesús, es la que tiene mucho más conocimiento, la que lee más la Biblia, la que ora más. Entonces digamos que es la persona indicada para decir, ven, vamos a tener en cuenta esto, vamos a evitar este mal, porque si hacemos esto, entonces va a venir una consecuencia contra la familia. Y por eso, digamos, hay muchas familias pasando conflictos muy fuertes, muy duros, justamente porque ha faltado revisar la palabra del Señor. Uno dice, esta tragedia que se dio en la casa de Abinadab se pudo evitar. Si Abinadab se sienta con ellos y les dedica tiempo y estudian la palabra juntos, pueden evitar este fracaso, la muerte de Usa se puede evitar. Y yo digo, ¿cuántos fracasos se pueden evitar en casa? ¿Cuántos? ¿Cuántas crisis? Yo voy a decir algo aquí con mucho respeto, y perdonen lo que voy a decir, pero yo digo, cuando nosotros vamos a la palabra, cada persona y cada familia va a la palabra, no necesita casi ni de pedir orientaciones con su pastor de zona. ¿No? ¿Por qué? Porque todas las cosas, digamos, de la vida cotidiana del hombre están explicadas en la Biblia. O sea, cuando yo voy a buscar tanta orientación, tengo un gran desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero desafiarlos hoy para que vayamos a la palabra. Y les digo, Usa muere porque su padre no es el sacerdote de la casa. Y creo que hoy, más que nunca, se necesitan hombres que sean sacerdotes en la casa, que enseñen, que guíen, que orienten, que formen a su familia como una familia adoradora de Dios. Y finalmente, con respecto a este hermano llamado Abinadab, descubrimos que no le enseñó a su familia acerca del servicio a Dios. Porque cuando vienen a llevarse el arca, David entiende la importancia del arca, entonces quiere llevársela para Jerusalén y le hace un lugar para tenerla, viene a llevársela y trae mucha gente, dice el capítulo 6, que 30,000 personas vienen con David para llevarse el arca. Pero ese día Abinadab la deja llevar y se queda en casa, tal vez enterrando a su muerto, viviendo su crisis, su tragedia. La deja que se la lleven.
Pero sus hijos no se van tampoco a servirle a Dios, los que quedaron vivos. Porque no hay, digamos, como decíamos hace un momento, la convicción, la pasión, la entrega. Yo digo, las familias cristianas debemos ser familias que nuestro corazón vibre por la presencia de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Digamos, los 20 años que pasa el arca en la casa de Abinadab se pierden absolutamente. Es una presencia de Dios ahí que no se utiliza. Que nos guarde el Señor de no utilizar su presencia para bien de la familia, para restauración, para vida, para sanidad. Yo digo, bueno, si la presencia de Dios está en nuestra casa y descubro que alguien de la familia está enfermo, inmediatamente entro en oración, ¿cierto? Inmediatamente comienzo a clamar a Dios para que haya un milagro, para que Dios se mueva, para que su mano se manifieste y la enfermedad se vaya. ¿Saben? Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y ellos qué? Eso es presencia manifiesta de Dios. O sea, cuando el cristiano entiende, digamos, el potencial espiritual que tiene por el hecho de ser cristiano, entonces no se arrodilla ante muchas cosas, ante muchas circunstancias. El médico le da un diagnóstico y dice, listo, ese es el diagnóstico médico. Pero yo sé que tengo un Dios poderoso. Un Cristo que murió en la cruz del Calvario y que por sus llagas yo soy curado, o yo soy curada, yo soy sano por sus llagas. Entonces ese es, digamos, el usar la presencia manifiesta de Dios a nuestro favor. Y cuando el hijo dice, papá, mamá, yo tal vez me voy a divorciar de esta mujer porque realmente no nos entendemos, porque estamos peleando mucho. Entonces le dice, sí, mi hijo, yo sé de un abogado que le puede hacer el trámite. Esa es una familia religiosa. Perdonen que yo diga eso, pero estoy tratando de contextualizar lo que pasaba allá y lo que está pasando ahora. Pero un padre espiritual no dice eso. Le dice, ajá, muy bien, vamos a sentarnos, vamos a leer la Biblia, a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Y luego le dice, ustedes lo que necesitan es orar, vamos a orar, que Dios eche fuera todo demonio y todo principado que viene a dividir. Como dice Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos, ¿qué? En abundancia. Entonces dice, eso es lo que vamos a hacer, ahora mismo vamos a orar. Y vamos a echar fuera toda rencilla, toda discusión, todo problema, todo desacuerdo, lo vamos a echar fuera en el nombre del Señor. Y ahí no hay poder de las tinieblas que aguante cuando un hombre o una mujer se para en la brecha y comienza a declarar que la presencia de Dios se manifiesta ahí. O sea, Satanás es poderoso, reina mucho sobre muchas personas cuando no invocan el nombre de Jesús. Pero cuando se invoca el nombre de Jesús, este sale con la cola entre las piernas corriendo, porque Cristo es poder y autoridad. Amén. Y ese Cristo es nuestro Cristo. No es un Cristo muerto, es un Cristo vivo, poderoso, que reinó sobre la muerte, sobre la enfermedad. Ese es el Cristo del que nosotros hablamos. Y es el Cristo que debe reinar en su casa. No hay otro. Y yo quiero presentarles otro tipo de familia, otro prototipo de familia que también, digamos, una familia levita, y es la familia de Obed-Edom, así se llama, Obed-Edom. Y era un hombre levita también, de la descendencia, digamos, de esa tribu. Porque el arca no pueden dejarla donde una familia que no es levita. Entonces, ahora, Obed-Edom tiene 8 hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 8 hijos. Ahora voy a leerles acá un poco lo que dice segunda de Samuel 6, 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. Amén. Yo quiero decirles una cosa. Cuando llegó el arca a la casa de Obed, todo comenzó a cambiar, todo. Comenzaron a cambiar las finanzas, comenzaron a cambiar las partes de la salud, la relación intrafamiliar comenzó a cambiar. La señora dejó de ser alegona, gritona,
rejoncoñona por todo lo que, cierto, hay señoras que Dios mío bendito, yo creo que no vinieron esta mañana, y si vinieron pues se van a arreglar, cierto. Entonces, y hay caballeros que son gritones también, que tiran duro la puerta, que zapatean, que hacen, todas esas conductas comenzaron a cambiar en la casa de Obed-Edom. Dice la Biblia, y Dios comenzó a bendecir la familia de Obed-Edom. ¿En cuántos meses? ¿En cuántos meses? No necesitó años. Hermanos, una persona no necesita años y años y años para corregir una conducta. No. ¿Saben? Son decisiones, hermanos. Es una decisión. Uno puede ser de un temperamento tan alto como este techo, ¿cierto? Puede ser como un fosforito, ¿cierto? Que enciende con poco. Pero en la presencia de Dios, todo ese temperamento desordenado que tenemos normalmente, que lo heredamos de nuestros antepasados, va a ser pulido en la presencia de Dios. Porque entonces yo digo, si Cristo no es capaz de transformar mi temperamento, de hacer que sea moldeable y que sea una persona de bien en mi casa y de buenas relaciones, entonces Cristo no está haciendo mucho en mí. Cristo va a hacer mucho en mí en la medida que yo se lo permito. Ahora, Obed-Edom comienza a aprovechar esta presencia de Dios. Es un hombre de una actitud diferente. Es un hombre que no le da, digamos, vergüenza coger el arpa. Y a mí me da la idea como que estamos viendo un panorama donde Obed se levanta y va paso a paso, toma su arpa y se va paso a paso con una gran reverencia, acercándose al lugar donde está el arca por esos 3 mesecitos. Y él mira atrás y ve a su esposa y a sus 8 muchachos que vienen también detrás suyo, reverenciando la presencia de Dios, a pasar un tiempo con Dios, a pasar un devocional con el Señor, a tener un encuentro donde Dios le va a revelar cosas a ellos. Seguramente en esos 3 meses Dios reveló situaciones con respecto a la esposa de los que eran solteros todavía. Algunos resuelven con quién se van a casar, lo resuelven en la presencia de Dios. Y cuando una persona resuelve su vida matrimonial, digamos, define con quién se va a casar, pero lo define en la presencia de Dios, es un hogar que normalmente le va bien. Yo recuerdo, nosotros oramos por los 3 hijos y cuando se iban a casar y por todo ello. Pero digamos mi crisis más fuerte, yo entré en una crisis muy fuerte cuando la hija mayor tenía un amigo y quería ser novia de él. Y ellos estaban enamorados y todo. Y entonces yo entré en una crisis muy fuerte y decía no, y siempre prohibía. Digamos que era una mala actitud, de parte mía fue una mala actitud, pero también fue buena de alguna forma. Entonces yo comencé a ayunar, y un día a las 11 de la mañana Dios me habló. Entonces, con respecto a esa relación, y yo me levanté ya y le di gracias a Dios. Y oré otro ratico y leí la palabra otro rato y me fui. En ese tiempo hacíamos las reuniones en los Guaduales. Yo era el pastor de la zona oriente y era un grupito pequeñito ahí en los Guaduales. Entonces me fui para la casa, ya almorcé y en la noche llamé a la hija mayor y le dije, hija, ya puede iniciar su relación con Héctor. Era Héctor el que es su esposo hoy. Y eso ha sido una bendición. Es una muy buena pareja, tiene una familia muy bonita. Son temerosos de Dios, sirven en la iglesia. Es una familia, para mí, es una familia ejemplar. Incluso hay cosas que yo aprendo de ellos, ¿cierto? Es una familia ejemplar. Yo digo, hombre, hay que ir a la presencia de Dios. Entonces yo digo, Obed-Edom se constituye en un ejemplo para muchas familias aquí presentes. Ojalá nosotros podamos mirar la Biblia así detalladamente e ir y tomar algunas de esas características y practicarlas para nuestro bienestar. Entonces, aquí encontramos a un Obed que tiene el arca durante 3 meses en su casa, solo 3 meses. Pero esos 3 meses hicieron que Obed cambiara la agenda de su vida. Entonces Obed dice, ya no vamos a salir tan temprano a trabajar, ¿cierto? Ya no vamos a salir tan temprano al trabajo. Y algunos dirían, entonces vamos a fracasar. Esta economía se va a ir al piso. Y Obed dice, no porque Dios está acá y Dios se encarga de todo. Y entonces ellos primero hacían un devocional, primero oraban o sacaban un tiempo en el día y oraban al Señor.
hacían su tiempo de intimidad con Dios. Y luego iban a sus quehaceres, a sus trabajos. Y entonces, no, Dios comenzó a prosperar. Las cosas que antes no funcionaban muy bien, ahora funcionan mejor, porque Dios estaba ahí. Y porque ellos tienen al Señor como el Señor de sus vidas. Porque ellos tienen al Señor como el Señor de sus finanzas. Porque ellos tienen al Señor como el Señor de su salud. Porque ellos tienen al Señor como el Señor de todo en su casa. Hermanos, no vale la pena tener 20 años, 30 años en la vida cristiana. Eso no es lo relevante. Y no tener una buena relación con Dios. Una relación de intimidad. El tiempo que usted lleve, no importa el tiempo que sea, pero usted métase con Dios. Métase con el Señor. Yo les comento, cuando yo recibí a Jesús hace 33 años, en el sector donde vivía en esa época no había energía eléctrica. Imagínense en dónde vivía. No había energía eléctrica. Entonces yo llegaba del trabajo, yo tenía 17 años, llegaba del trabajo y prendía una vela, hermanos, porque yo ya llegaba oscuro, me bañaba, me alistaba como si fuera para algún lado, pero realmente iba a ir a leer la palabra. Pegaba un bañito, estaba listo. Ahora prendía una vela y me sentaba en mi cama a leer la Biblia. En ese tiempo obviamente tenía una Biblia pequeñita que le podía cargar en el bolsillo de la camisa y así podía leer. O sea, mi vista era muy buena, se ha ido agotando, pero era muy buena. Entonces dedicaba tiempo a leer la palabra de Dios, a repasar las canciones que cantaban en la iglesia. Entonces para mí era un placer muy grande cantar las canciones que cantaban en la iglesia. ¿Usted hace algo así? Digamos, su vida está en torno a la palabra. Usted se apasiona por la palabra. Quiero decirles, Obed cambia su agenda. Él dice, bueno, sé que tengo que responder muchos WhatsApp, sé que tengo que responder muchos mensajes, sé que tengo que hacer muchas llamadas, sé que tengo que ver el mundial, sé que tengo que ver otras cosas, pero voy a dedicar tiempo, aún así voy a dedicar tiempo para leer la palabra de Dios, porque yo no puedo nutrir solamente mi cuerpo y solo mis emociones y que mi espíritu se vaya debilitando. Él dice, yo necesito fortalecer también el espíritu. Amén. Entonces su agenda cambia. Y una tercera y última cosa que vemos en la vida de Obed es que Obed enseñó a sus hijos y a su familia el valor del servicio a Dios. Primera de Crónicas, capítulo número 26. Primera de Crónicas, capítulo número 26. Dice que Obed llega a Jerusalén. Se va detrás del arca. Cuando se llevan el arca, Obed dice, yo no me quedo acá solo, yo me voy con ella. Esa es la presencia de Dios. Obed dice, yo estoy tan acostumbrado a la presencia de Dios que no me puedo quedar sin ella. Y si el rey se la lleva, porque el rey es quien da la orden en ese caso, y si él se la lleva para el lugar que le corresponde estar, entonces yo me voy también con ella. Y se va, organiza sus corotos, sus maletas y se va con el arca. Y dice el versículo número 4 del 26 en Primera de Crónicas, los hijos de Obed Edom, Semaías el primogénito, Josabal el segundo, Joa el tercero, el cuarto, Sacar el quinto, Natanael el sexto, Amiel el séptimo, Isacar el octavo, Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed Edom. Y dice el versículo número 6 que el primer hijo de Obed Edom le nacieron hijos. Este se llama Semaías. Y le nacieron hijos, y estos hijos fueron hombres fuertes, vigorosos y fuertes, y por eso ejercían señorío sobre su casa. Y le nacieron entonces hijos a los hijos de Obed, y le nacieron entonces nietos a Obed, y esos nietos de Obed también ministran la presencia del Señor. Y cuando miramos el versículo número 8, dice el verso número 8, dice, todos estos los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para hacer el servicio. 62
de Obed-Edom. ¿Cuántos? Era un clan grande, una familia grande. Una de mis oraciones, hermanos, es que mis nietos o nuestros nietos sean siervos de Dios. Anoche mientras predicaba, estaba Juan Jacobo por acá y vino acá a saludarme. Yo estaba predicando acá y él llegó hasta acá a saludarme. Pero Juan Jacobo es un muchachito así, de unos meses nomás. Entonces viene y me dice, abuelo, abuelo. Y yo me dejé de predicar, fui, le di un beso en la cabeza y dije, este es un predicador. Y yo oro para que ellos sean predicadores, predicadores de fuego, donde Dios se mueva. Yo digo, hermanos, ellos van a ir a la universidad, si Dios quiere. Van a ser unos grandes profesionales. No sé qué les va a gustar estudiar. Tal vez quieran estudiar medicina u otra profesión. La que sea, hay que apoyarlos para que vayan a la universidad. Pero por encima de ser grandes profesionales, serán grandes siervos y siervas de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a estar ahí, pendiente todo el tiempo. Nosotros no los vamos a criar con mi esposa. Ya nosotros criamos 3, entonces esa tarea ahora le corresponde a ellos. Ellos son los papás y las mamás, así que ellos los van a criar. Pero nosotros estamos pendientes de ellos. Yo le digo a veces a mi hijo, ojo con eso, cuidado ahí. Entonces dice, sí señor. Yo a veces le digo a mi hija mayor, tenga cuidado con tal cosa. Sí papi, está bien. Y a veces me dice, papi, ¿y tal cosa cómo hago? Ya hice esto y no me ha funcionado. ¿Qué hago ahí? Le digo, mire, haga esto. Eso era. Y entonces así funciona. Ahora, ya Juana está llevándolos para la iglesia. El miércoles, cuando ellos nos van a ir a la reunión de oración, ella dice, vámonos para la iglesia, vámonos para la iglesia, vámonos para la iglesia. Y es una niña arrebatadita, entonces toca ir o ir porque quién se la aguanta. Pero ya está enamorada de Dios y va a la iglesia y tiene sus amigos en la iglesia, y en otra parte casi no saluda, pero en la iglesia sí saluda. Entonces, digamos, eso es, necesitamos trabajar. Este señor Obed-Edom se da el lujo de que sus hijos, sus 8 hijos están con él sirviéndole a Dios, que su esposa está con él sirviéndole a Dios, que sus nietos están con él sirviéndole a Dios. Una pregunta que vale la pena hacernos es, bueno, ¿y mis muchachos dónde están ahora mientras yo estoy en culto? Vamos a batallar por eso, hermanos. Yo no estoy tirándole una piedra aquí a usted porque su hijo no está acá, o porque su hijo no es un hombre o una mujer ferviente de espíritu para servirle a Dios. No, yo no estoy tirándole piedras, pero yo quiero decirles, podemos juntos, unámonos. Por eso estamos con este énfasis en la iglesia, porque queremos que cuando usted llegue al cielo, usted mire a su izquierda y ahí hay uno de sus hijos. Si tiene hartos, pues hay 2 o 3. Y mira a su derecha y ahí también está su esposita y está 1 o 2 o 3 de sus hijos. Y la camadita de nietos están ahí también, un poco de muchachitos ahí también en el cielo con nosotros. ¿Se han soñado eso, hermanos? ¿Se han imaginado eso? Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Para eso Dios nos llamó a la vida cristiana. Él nos llamó, claro, para bendecirnos, para darnos un buen empleo, para darnos unas finanzas, para darnos buena salud, para darnos una armonía intrafamiliar, pero nos llamó para que seamos salvos. Ese es el eje, esa es la columna vertebral del cristianismo. Si el cristianismo solamente tuviera, digamos, salud, solamente tuviera, digamos, finanzas, solamente tiene armonía intrafamiliar, pues hombre, eso se consigue en la sociedad normal. Pero la salvación no se consigue afuera, la salvación solo se consigue en Dios. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro, si quieren irse ustedes también pueden irse, tranquilos. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el Cristo. Obed interpretó bien eso. Pero aquí el desafío es, interpretémoslo bien también nosotros, porque de esa manera seremos el prototipo de una familia sacerdotal que todo su clan le servía a Dios. Y él no tenía que estar lidiando con que mi hijo me va a llegar tarde, tal vez llegue emproblemado, tal vez llegue, bueno, en situaciones que no son las mejores. No, un hombre que le sirve a Dios y su familia también lo hace. Y yo quiero desafío a ustedes. Si no lo ha hecho,
porque es posible que ya algunos lo han hecho. Esta semana hágase un refrigerio sabroso. O sea, algo adicional, no la cena normal que ustedes hacen, no, hágase una cosa diferente, rica. O sea, todas las mujeres pongan cuidado, porque les tocó a ustedes. Bueno, algunos hombres también son muy buenos para preparar. Yo soy bueno para preparar, pero para mí mismo, porque mi esposa no se come lo que yo preparo, o sea, ni los muchachos. Por ahí en Adrián con mucha decencia dice, bueno, un poquito, a ver, un poquito como por colaborarme, ¿cierto? Pero esa no es mi fortaleza. O sea que si yo soy el que preparo, algunos hombres, si usted no sabe preparar, no prepare ese día, deje que prepare su esposa. Pero hay hombres que son muy buenos en la cocina, entonces ese día dígale, amor, yo voy a preparar el refrigerio hoy. Y ella dirá, wow, qué rico, costillitas con salsa barbecue, vamos a disfrutar costillitas de cerdo y otra cosa, tal vez otras cosas. Hágase un refrigerio delicioso esta semana, un día de esta semana. Si cancele todo para ese día, esa noche diga, esta noche no hay internet, no hay WhatsApp, no hay televisión, esta noche es familia para familia. Vamos a comer bien esta noche, rico y suficientico, porque así les gusta a los muchachos. Y esta noche vamos a decir, ¿cuántos de ustedes ya están comprometidos con Jesús? Y algunos van a bajar la mirada y van a decir, no, pa, yo no. Yo todavía no, la verdad. Bueno, hijo, hoy esta noche vamos a orar por usted, pero usted le va a entregar su vida a Jesús esta noche. Esta noche es una noche de salvación, de liberación. Cristo va a entrar en su corazón esta noche. Quiere dejar entrar a Jesús y Él va a mirarnos a los ojos y va a decir, sí, pa, yo esta noche sí lo voy a hacer. Después de tener el estómago lleno, el corazón está contento, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Entonces dice, yo voy a recibir a Cristo, así sí, papá, claro. O así sí, mamá, si me trata de esa manera, claro, yo así sí lo voy a hacer. Y entonces los otros dirán, bueno, yo había recibido a Jesús. Y entonces usted le pregunta, ¿y ya está comprometido sirviéndole al Señor? Y ellos dirán, no, yo voy a la iglesia sí, y ya soy bautizado, y hasta ya soy fiel en los diezmos. Pero, ¿y usted le sirve al Señor? ¿Le dedica un tiempo al Señor en un grupo de vida? ¿En alguna forma le está sirviendo al Señor? Él dice, baja también la mirada y dice, no, hasta ahí yo no he llegado todavía. Y usted le dice, esta es la noche del compromiso, esta es la noche del llamado. El Señor lo está llamando al servicio. Vamos a hacer un compromiso de servicio y ahora entonces vamos a orar y todos, coloquémonos de pie ahorita, todos vamos a orar ahora. Llegó el momento de oración y entonces usted va a orar por su familia y comienzan a decretar que Dios va a entrar y está entrando en el corazón de sus hijos y que el Espíritu Santo los está avivando y que como en la casa de Obededón todo cambió en su casa, también todo va a cambiar. Llegó el momento del cambio, el cambio espiritual, donde usted va a dejar que lo natural, que los impulsos emocionales y carnales comiencen a disminuir y comience a crecer lo espiritual en usted. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo nosotros hemos visto dos familias.